Otra parte de esta charla corresponde a lo que es en qué test va a ser el más apropiado para saber si tengo COVID o no. Y es algo muy importante porque debemos de establecer ciertos conceptos en torno a cuándo un paciente debe de someterse a una prueba para COVID. El mal uso de estas pruebas pues atenta contra su economía, atenta contra la salud pública porque se malgastan recursos y muchas veces hasta por la propia salud pública no son bien usados. Lo digo por testimonios de personas que han tenido acceso a la salud pública y pues han tenido respuestas tan desacertadas como el uso de una prueba rápida para someterse recién a un test de PCR, un hisopado, para ver reacción cadena polimerasa. Entonces, pues es algo muy importante. Hay que dejar algo también muy claro, pues que PCR, la reacción de cadena polimerasa, no es lo mismo que la prueba sanguínea, ¿no? Que también tiene las mismas siglas, que proteína C reactiva, ¿sí? Pues eso, el uno es un marcador de reactante de fase aguda inflamatorio y el otro pues es un hisopado que se hace para tener una parte de la genética del virus, ¿sí? Eso es algo que también se pregunta con mucha frecuencia por parte del común denominador de la población. Hay algo importante y es saber cuándo yo debo de pedir una prueba de PCR, de antígeno, que también se hace por hisopado, ¿sí? Pruebas cualitativas y cuantitativas. ¿Qué es lo que básicamente, pues esas son las cuatro pruebas que tenemos al menos en nuestra ciudad? Desconozco de otras ciudades, la verdad, como Quito, que quizás sí tienen alguna otra prueba, ¿no? Hay otras pruebas que sí están en investigación, pero todavía no están para el uso común, ¿no? O unas que dan respuesta en heces y así, ¿no? Pero esa es otra temática a la cual no vamos a topar por el momento. Algo muy importante corresponde al saber usar esto. Y lo primero que para el común denominador o personas que no tengan nada que ver con la medicina, y quiero darlo eso muy claro, por favor, no usen sus recursos por gusto, siempre consulten a un profesional para que les dé un acercamiento correcto, ¿no? O una asesoría correcta acorde a, a, a la presentación de su enfermedad, ¿sí? Porque si no, lo que usted va a hacer simplemente es gastar su dinero en vano. Bien, para quienes hacen medicina, estudiantes de medicina, colegas, ¿sí? Pues creo que esta información les será también bastante utilitaria. Yo debo de hacer un hisopado, ¿no? En búsqueda de PCR o antígeno, pues en torno a la cantidad de días sintomáticos que tenga ese paciente. Generalmente se toma el quinto día porque en el quinto día es cuando se empiezan a presentar los síntomas del paciente, ¿sí? El quinto día post exposición, es decir, hagamos un ejemplo. Mauro estuvo en una reunión, ¿sí? De trabajo, de lo que sea, se expuso a un grupo de gente, no utilizó la mascarilla y pues después de 5 días tiene síntomas. Empieza con fiebre, empieza con dolor de garganta, infección conjuntival, perdió por ahí el olfato, no huele nada, no siente los alimentos, ¿sí? Tiene diarrea. Entonces, pues es una persona que tiene una probabilidad de tener COVID. Y yo debo, antes de pedir una prueba, de establecer lo siguiente. ¿Qué es un caso sospechoso y qué es un caso probable? Un caso sospechoso, pues es todo paciente que tenga fiebre, tos, ¿no? Que tenga cefalea. La cefalea del COVID tiene una particularidad que es muy intensa, sobre todo en pacientes que tienen migraña. De hecho, hay un paper de eso, ¿sí? Pues tiende a ser mucho más sintomática e incapacitante, la cefalea, ¿sí? En los casos particulares y en mi experiencia personal propia al haber sufrido la enfermedad en el mes de abril, pues puedo decir que la medicación que se toma habitualmente, los analgésicos, pues no son muy efectivos en torno a esta cefalea, ¿no? Quizás por ahí esa pueda ser una... Y de hecho, pues en el paper que leí, pues se lo dice como tal, que no es muy respondedor a la medicación habitual, ¿no? La fiebre también no es muy respondedora a la medicación habitual. Entonces, pues son pistas que usted se va dando en torno a un caso de una persona sospechosa con COVID, ¿no? Y pues
el caso probable, ¿no? Es todo paciente pues, que tenga una infección respiratoria aguda grave, ¿no? Y que tenga un cuadro radiológico compatible con COVID-19, ¿no? Pero pues el resultado de sus pruebas no han sido concluyentes, ¿no? Ahora, es ahí una cuestión que nos lleva acá, otra vez, nos lleva a decir, bueno, ¿y qué es lo que tengo que pedir? Si yo tengo un paciente que tiene 5 días sintomático, tiene menos de 5 días sintomático, la primera prueba que yo voy a buscar es esta, la prueba del antígeno. ¿Sí? La prueba del antígeno de COVID es lo que yo voy a pedir. Si yo tengo en un paciente en el cual ya tiene 5 días, más de 5 días sintomático, pues mi prueba de elección va a ser el hisopado. ¿Sí? Muchas veces ustedes habrán oído por la televisión, por muchas partes, ¿no? Que a una persona se hizo una, dos y recién a la tercera vez le salió el ADN. Eso es por una mala prescripción de la prueba, es decir, por pedir mal una prueba. Eso pasa por esa situación en particular. Entonces, se toman los 5 días, ¿por qué? Porque, pues, como les dije al principio de la charla, el quinto día, pues, es donde generalmente aparecen los síntomas, y 5 días después, ¿no? De que una persona esté sintomática, ¿sí? Las pruebas tienen poca utilidad. Por ejemplo, hay una cuestión muy frecuente, ¿no? Que se da, y la he visto porque alumnos míos, hasta colegas, mandan pruebas, ¿no? Para ver que uno se las vea. Que no es ninguna ciencia realmente. Pero ¿cuál es el error que comete el común denominador de la población? O muchos colegas también cometen el mismo error, ¿no? Ya ahora trato de no hacerlo por lo que me pongo a informarme y leo, ¿sí? Eh, Muchas veces hay, por ejemplo, una persona que estuvo expuesta, ¿no? A una persona o en una reunión y al siguiente día se hace un hisopado. El porcentaje de falsos negativos, es decir, que esa prueba salga negativa, pero que el paciente vaya a ser positivo en algún momento, ¿sí? Es altísimo. Es decir, que es una prueba que al paciente no le sirvió para nada. Hacerse un día después de haber estado expuesto a un paciente no le sirve para nada. Hacerse una prueba de anticuerpos en sangre, ¿no? Porque al común denominador de la población se le ha metido en la cabeza de que o algunos profesionales también, que los anticuerpos en sangre son diagnósticos en las primeras semanas del COVID, no les va a salir absolutamente nada. ¿Sí? Y pues usted tiene una falsa seguridad en torno al paciente que está presentando COVID. Entonces eso es una cuestión importante que debemos de establecer, saber utilizar los recursos para cometer los menores errores posibles. Y en la charla pasada nosotros comentamos acerca del oxímetro de pulso y comentamos de que todo paciente en la actualidad que tenga síntomas de COVID y que tenga una oximetría de pulso baja puede ser considerado como COVID y como un COVID que debe ser ingresado. Acá para diagnosticar yo tengo que tener un paciente que en los primeros 5 días de exposición desarrolle síntomas. O yo ya cogí un paciente con síntomas, asumo yo de que ha probablemente pasado 5 días, ¿no? De su exposición. Yo allí pues ya sé cuáles son las pruebas que haré. Menos de 5 días de antígeno, más de 5 días la prueba del hisopado de PCR, ¿no? ¿Para qué me sirven a mí las pruebas cuantitativas? Las pruebas cuantitativas a mí me sirven para saber el grado de exposición que que tuvo el paciente y la generación de anticuerpos que tuvo ese paciente en torno al desarrollo de su enfermedad. ¿Sí? En ningún momento las pruebas de IgG, IgM, ya sean en sangre o sí, en sangre, tanto en vena, ¿no? O capilar, como son las cualitativas, que son las rápidas, son diagnósticas. Por eso yo veo que muchas personas hacen reuniones y demás cosas, ¿no? Cosas que no están bien, porque aglomerarse no está bien hoy por hoy, y piden pruebas rápidas, ¿no? Y las pruebas rápidas a usted en las primeras semanas de que un paciente ha adquirido COVID no le dicen nada y no le van a decir nada ni en las pruebas cualitativas, que es la que dicen positivo o negativo, y IgM, o las cuantitativas, en las cuales refiere un número y que según el laboratorio, pues la referencia. Así que pues creo que es lo más importante en torno a esta cuestión. Es algo que nosotros debemos de saber hoy por hoy.
Por ello, la evidencia es clara. Y lo que nos dice, pues, es, en un paciente en el cual, por ejemplo, es persistente en síntomas, ya se ha detectado PCR, ¿no? Y es persistente en síntomas, pues allí sí yo voy a poder utilizar una prueba cuantitativa en sangre, ¿no? Y esa me va a ser decidora, pues, del estado de su grado de infección como tal, ¿sí? Para eso sí me sirve una prueba cuantitativa. Las pruebas cuantitativas o los anticuerpos como tal generalmente se presentan 14 días posterior a la infección, ¿no? O posterior a la generación de síntomas, ¿sí? Entonces, pues como verás, es un periodo muy largo, ¿no? Entonces, por ello recalco que se debe hacer buen uso de estas pruebas. Las pruebas no son malas, lo malo es la escasa utilidad verdadera que nosotros le damos a las mismas, ¿sí? Por ello, pues, como por lo explicado, ¿no? No es posible que en algunos lugares se pida una prueba rápida y que con esa prueba rápida recién usted pueda acceder a un hisopado, ¿sí? Eso es algo que no está bien. ¿M? Y pues las prácticas correctas son las que les acabo de comentar. Ahora de rasgos, pues nosotros tenemos un paciente sintomático, vemos la cantidad de días y corresponderá pues hacer antígeno o PCR. Las pruebas cuantitativas medirán el estado de anticuerpos que genera ese paciente, la posible, entre comillas, inmunidad que tenga, ¿no? Por haber adquirido el coronavirus, ¿sí? Y haber desarrollado anticuerpos contra el mismo, y pues esa es la utilidad que a usted le va a dar. Más se utilizan las pruebas IgG e IgM para medir la seroprevalencia de la enfermedad, más no como un diagnóstico como tal en las primeras semanas. Por eso no debemos de caer en falsos márgenes de seguridad que a nosotros nos impidan diagnosticar a pacientes correctamente y y terminemos a posterior en malas prácticas en las cuales pues hayan pacientes con desenlaces no deseados. Espero haber quedado claro con esto. Gracias por vuestra atención.